todas y todos a estas charlas IKEM. Siempre es un honor, un gusto para nosotros tenerles aquí. Esta tarde tendremos como invitada a la antropóloga Ana Martínez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, con especialidad en Antropología Social. Especialista en Sociología del Consumo, investigadora docente de apoyo a la investigación de la UTLA de la Universidad de las Artes en Quito. La doctora Martínez nos hablará sobre la diversidad, el género y la interculturalidad articuladas en las funciones de la educación superior en el sistema universitario del Ecuador. La invitada, además, nos permitirá conocer cómo la diversidad en sus variables de género y etnia ofrece la posibilidad de generar la docencia, la investigación y la vinculación comunitaria en las instituciones de educación superior. Un aplauso para nuestra invitada. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme, lo primero, y por escucharme, lo siguiente. La verdad que es un poco osado por mi parte venir a hablar de diversidad en un lugar como este, y además siendo antropóloga, pero siento que es necesario. Llevo bastantes años trabajando en temas de promoción de la salud, entendida como salud y bienestar en la comunidad universitaria, no solo para estudiantes, también para profesorado, para personal de administración. Y bueno, lo que venimos a proponerles es un rato de pensar en voz alta, de que pensemos entre todos, entre todas, cómo podemos mejorar nuestra manera de estar en estas instituciones de educación superior en las que trabajamos, y bueno, que cada uno aporte, que cada una aporte desde su visión lo que a Boaventura de Sousa le gusta decir polidiversidad, ¿no? Es decir, trabajamos en universidades que al final son muy diversas y que tienen, ¿no? Están compuestas por personas que venimos de diferentes ámbitos, de diferentes disciplinas, y que tenemos también una diferencia desde el punto de vista del género y de la cultura. Y eso es de lo que quería que pensáramos todos y todas, ¿vale? Bueno, mi propuesta es que pensemos cómo la diversidad nos puede ayudar a trabajar en las instituciones de educación superior desde dos puntos de vista: el género y la interculturalidad. Mi enfoque es un enfoque desde la antropología social, pero yo trabajo temas de innovación educativa, me interesa mucho la educación, y en innovación educativa antes no teníamos la evidencia, pero ahora ya la tenemos, y sabemos que se aprende más cuando las instituciones son más diversas. Ya tenemos estudios, si a alguien le interesa la bibliografía. Me ha resultado un poco difícil para media hora hacer una presentación breve, entonces he preferido hacer una presentación larga que yo les dejo, que la sometemos a debate, a reflexión, y que en la medida en la que me necesiten, al final les dejo mi dirección de correo electrónico y podemos seguir hablando, trabajando estos temas de alguna manera. Lo digo porque, además de que me pueden parar en cualquier momento, no hay ningún tipo de problema. Además de eso, si necesitan alguna bibliografía o si necesitan alguna ampliación de los temas que tratemos, como es muy poco tiempo, pues me mandan un correo y lo vemos, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, la propuesta que yo les quiero hacer es esta. Primero, ¿qué es la diversidad? Porque claro, por eso les decía que no sabía, ¿no?, venir a hablar a un lugar como este de diversidad y entre gente que son expertos, ¿no? Pero mi propuesta es tratar de definir desde un punto de vista antropológico qué es la diversidad y cómo la entendemos en nuestros ámbitos, en este caso los ámbitos de las instituciones de educación superior, que son las universidades. Después, ¿por qué trabajar diversidad en las instituciones de educación superior? Yo creo que se debe de trabajar, pero además, como les decía antes, ahora ya tenemos evidencia científica. Antes, algunos convencidos sabíamos
que trabajando la diversidad nuestros estudiantes iban a aprender más y mejor. Ahora ya sabemos, tenemos estudios y tenemos en la comprobación la manera en la que trabajamos en las diferentes disciplinas de demostrar que efectivamente no es mejor, como decían los viejos maestros, no es mejor que el grupo sea homogéneo, sino todo lo contrario, se aprende mucho más cuando el grupo es heterogéneo. Bueno, y finalmente les traigo una propuesta desde los casi 18 años, ya tengo mucho tiempo. Desde los 18 años de experiencia que llevo en diferentes universidades, les traigo una propuesta de cómo, que es una propuesta solamente, no es que haya que, no es una receta mágica, no soy chef, no llevo ningún curso de cocina, 100 gramos de esto, 25 de aquello, aquí no hay fórmulas, pero es una propuesta que a mí me ha dado buen resultado, o en los equipos de trabajo en los que yo he estado trabajando estos temas, ha dado buen resultado, y por eso lo propongo como debate, ¿no? Pero solamente es una sugerencia, ¿no? Una invitación. Bueno, en primer lugar, esta es una foto de uno de los lugares para mí más diversos de Quito, de la ciudad donde vivo, que es el mercado de Iñaquito. El mercado de Iñaquito los domingos es un lugar maravilloso donde de repente uno descubre el jugo de alfalfa, o de repente uno descubre esas cosas que viniendo de España pues suenan extrañas. A mí me encanta la fruta y me encantan pues las frutas que hay en este país y desde luego en el mercado, ¿no? Los domingos es un paseo que me gusta mucho hacer y bueno, es un lugar para mí diverso, ¿no? Así que es la foto que he utilizado. Bueno, fíjense, ¿cómo construimos la identidad los seres humanos? Todos los seres humanos construimos la identidad de formas muy similares. Estamos en el mundo más o menos de la misma manera, solo existe una especie, que es la especie humana. No sabemos qué pasaría si encontráramos efectivamente vida en otro planeta, pero desde luego en este planeta la identidad la construimos de una forma muy similar, ¿no? En primer lugar, las personas tenemos esta parte que está pintada en amarillo, que tiene que ver con nuestra parte intrapsíquica, nuestra parte de la piel para adentro, ¿no? Es esa parte que se encarga de estudiar la psicología y que de alguna manera nos permite construirnos como sujetos, ¿vale? Un viejo maestro que yo tuve en la Escuela de Sociología Cualitativa de Madrid decía que las personas somos sujetos y no somos objetos, y por eso no podemos ser objetivos, porque en realidad estamos sujetos a una realidad social. Si fuéramos objetos, en latín, en mi época todavía estudiábamos mucho latín, ahora ya no se estudia latín, pero en latín, objectum es algo que puede ser arrojado, que está exento, ¿no? Y que se puede lanzar, pero los sujetos no podemos ser arrojados, o no deberíamos poder ser arrojados, porque estamos sujetos a una realidad social, estamos agarrados a la realidad. Y esta parte, en amarillo, es esa parte que construimos los seres humanos y que nos hace situarnos desde nuestra personalidad, desde los seres que somos desde un punto de vista individual. La segunda parte es la que estudia la sociología y es la que tiene que ver con nuestra participación en los diferentes grupos a los que pertenecemos, la familia, bueno, nuestro grupo de pares, cuando iniciamos la socialización secundaria en la escuela, ese tipo de cosas. Y la tercera esfera es de la que nos encargamos los antropólogos, que es la parte cultural, que es la parte que nos hace comunes, que nos hace llevar las gafas de la cultura y nos hace ser competentes culturalmente, saber cómo tenemos que ir vestidos a un lugar, saber cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hablar, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, esa es la parte que estudiamos desde la antropología. Pero esas tres esferas están a su vez vectorizadas, atravesadas por lo que llamamos las variables sociológicas. Esas variables, en algunos lugares habría que añadir otras, ¿no? Ahora veremos ejemplos. Pero esas cuatro variables son las más importantes. En español, en esa lengua que compartimos, tenemos la diferencia entre el verbo ser y estar
que a los que no son nativos de nuestro idioma les cuesta tanto de aprender. Bueno, la diferencia entre el verbo ser y estar tiene que ver con lo que es supuestamente inherente al ser humano, ¿no? Lo que es inherente es el ser, ¿no? Es esa condición del ser, y el estar es lo que es más coyuntural, más temporal, ¿no? Bueno, hay dos variables, la que tiene que ver con el sexo y el género, que no es lo mismo. Y la variable etnia u origen, en algunos países muy homogéneos étnicamente, no es tan importante a qué etnia pertenece uno, sino de qué lugar viene, ¿no? De qué origen. Esas dos variables son de las del verbo ser. Las otras, la edad, la generación, la clase, el estatus, la profesión, son variables que tienen que ver con el verbo estar. ¿Por qué? Porque uno no es joven siempre, aunque se sienta joven. Y uno no tiene por qué pertenecer a la misma clase o al mismo estatus siempre. Existe una cosa que se llama movilidad social. Es verdad que hay movilidad social ascendente y movilidad social descendente, pero precisamente por eso tiene que ver con lo coyuntural, con el estar. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar solamente a sexo y género y origen y grupo étnico, porque las otras son formas de diversidad muy importantes, pero en la universidad nos permiten hacer aportes, nos permiten mejorar la articulación entre docencia, investigación y vinculación, que son las tres funciones de la universidad según la Ley de Educación Superior de 2010. Gracias a estas dos variables podemos articular mejor, esa es mi propuesta de esta tarde, esas tres funciones de la universidad: la investigación, la docencia y la vinculación. Bueno, pero esto, además de este esquema, que no sé si lo habían pensado así, yo es la manera más sencilla que he encontrado de explicarlo, porque este es un tema complejo, la construcción de la identidad no es fácil de entender, pero esta es la manera más didáctica que a mí me sale. Esto tiene que completarse con otro concepto, con otros conceptos que normalmente se confunden. Normalmente los conceptos de diferenciación y desigualdad se confunden, y por ejemplo en la prensa es muy común que se pongan uno por otro. Entonces vamos a tratar de matizar en qué consiste la diferenciación y en qué consiste la desigualdad. Vamos a ver, la población mundial de 7.000 millones de habitantes está dividida en un 51% de la población, que somos las mujeres, y un 49% de la población, que son los varones, ¿de acuerdo? Hasta ahí es diferenciación. Podríamos dividir la población mundial en jóvenes y ancianos, en adultos y niños, podríamos, no sé, personas que tienen más melanina en la piel, personas que tienen menos, personas que tienen los ojos marrones, personas que los tienen azules, yo qué sé, lo que sea. La diferenciación social es neutra. La diferenciación social no conlleva mayor complicación, no hay una situación de conflicto social aparente en la diferenciación social. El problema de esto es cuando esa situación, que es horizontal, la cambiamos y a uno de esos grupos, que en principio son diferentes pero nada más, le adjudicamos más derechos. Ahí hay una situación que llamamos en antropología o en sociología conflicto social. No es que se estén pegando tortas, simplemente es que hay una situación de desigualdad que hace que, lógicamente, en algún momento, las personas que se les han atribuido menos derechos se quejen y digan: es que no tengo por qué tener menos derechos, no tengo por qué tener esta situación. ¿De acuerdo? Esto ha podido tardar miles de años, este proceso. En algunos países puede no haber llegado, en algunas situaciones simplemente nunca se va a dar. Pero lo interesante de esto es que diferenciemos, que no es lo mismo una posición horizontal, que nos hemos encontrado con ella, quiero decir, no hemos elegido venir al mundo, pero tampoco hemos elegido venir siendo de esa manera diversos, de esa manera diferentes, y otra cosa es que por esa diferencia se le atribuyan unos derechos u otros a alguien.
Aquí pongo el ejemplo desde el punto de vista del género. Trasládenlo a la diversidad étnica, es lo mismo. Quiero decir, que haya unas personas con más o menos melanina en la piel no significa que los que tengan menos melanina tengan más derecho a ir en el autobús sentados en una silla, en un asiento, que los que tienen más melanina, que tienen que ir de pie. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que pasó cuando Rosa Parks se negó, era una señora, era una costurera, vivía en una ciudad de Estados Unidos, y se negó a levantarse del asiento del autobús, porque dijo que ella había llegado antes. Y ni por el hecho de ser mujer, ni por el hecho de ser negra, tenía menos derechos. Y entonces pararon el autobús, porque ella no se quería levantar del asiento. Y el señor blanco que había, que se quería sentar, le dijo que él tenía más derecho, y ella dijo, pues yo creo que no. Y pararon el autobús. Y la obligaron a bajar. Y a partir de entonces, todos los negros decidieron hacer un boicot y no ir en autobús. Y las normas tuvieron que cambiar, porque eran injustas. Porque no había derecho a que porque una persona tenga más o menos melanina en la piel, tenga derecho a ocupar un asiento. Eso es lo que tratamos en la diversidad. Lo que tratamos en la diversidad es cómo esa situación de ser diferentes nos enriquece la convivencia y nos permite interactuar en espacios como puede ser una universidad, una institución de educación superior, aprendiendo unos de otros y de alguna manera enriqueciéndonos, ¿no? Sobre todo enriqueciendo procesos de aprendizaje. No es posible el aprendizaje homogéneo, la homogeneidad no existe, simplemente no existe. Y además, ahora ya sabemos que no es mejor para aprender, más bien al contrario, es peor. Bueno, hasta aquí ninguna pregunta, ¿no? Bueno, en antropología sabemos que esas culturas que yo les decía de las gafas de la cultura nos permiten ver el mundo de una manera nítida. Los que somos miopes, que somos más o menos el 40% de la población, no es que no veamos la realidad sin unas lentes correctoras, vemos la realidad, pero no la vemos nítida. Tenemos un problema en la visión y necesitamos unas lentes correctoras que nos permitan ver la realidad definida, nítida. ¿De acuerdo? Entonces, la cultura es como esas gafas, como las gafas que llevamos los miopes, o las lentillas, o lentes de contacto, lo que sea. La cultura nos permite ver la realidad con sus límites definidos. Nos permite saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Pero dentro de la cultura hay una cosa que se llama microculturas, que muchas veces están asociadas a cada una de esas variables sociológicas que hemos visto antes. En algunos grupos con los que trabajo, de repente explico estas cosas y me dicen: profe, ¿y la religión? ¿La religión no es una variable? ¿Ustedes qué piensan? ¿La religión es una variable? ¿Sí? ¿No? Sí es una variable. Es una variable sociológica. Lo que ocurre es que yo no la incluyo porque, primero, no es una de las 4 variables básicas y después depende del contexto. Por ejemplo, yo vengo de un país del sur de Europa con una tradición católica, pero en un proceso galopante de secularización. ¿Qué significa eso? Que hoy en día en mi país, en España, ya se celebran más bodas civiles que religiosas. Entonces, aunque la tradición es católica, culturalmente somos católicos, es verdad que no es una variable sociológica de primer orden. Entonces, ya no la incluimos. En las encuestas, por ejemplo, cuando están las variables sociológicas, no se incluye la religión. Ahora, si nosotros estuviéramos haciendo un estudio en Israel o en Palestina, sería fundamental. En la Irlanda del Norte, del tiempo de los conflictos, era fundamental la religión. ¿De acuerdo? En un estudio sociológico de Ecuador dependería de los temas que tuviéramos que tratar, incluiríamos o no la religión. Bueno, lo interesante es que las microculturas nos están permitiendo que, de acuerdo con el género o de acuerdo con la etnia o la profesión,
vivamos esa manera de ponernos las gafas de la cultura de un modo o de otro. Esta es la estructura de una cultura, ¿no? Hay cosas que las vemos que tienen que ver con esa parte de los árboles que vemos, ¿no? Con las hojas, con las ramas, que es la parte de la superficie, tiene que ver con los comportamientos, tiene que ver con esas cosas que son visibles. Pero luego hay una parte de la cultura que tradicionalmente se le llama cultura inmaterial, que tiene que ver con nuestras creencias, que tiene que ver con todas esas cosas que nos motivan a hacer esos comportamientos visibles de la parte de la superficie, ¿no? Y que no es menos importante, más bien al contrario, es una parte muy interesante de la cultura, pero no es tan fácil de estudiar como la parte de cultura material, ¿no? Bueno, para definir los conceptos de género y de interculturalidad tendríamos que pararnos en todo un glosario. Yo les puedo pasar algunas definiciones, hay algunas dinámicas, hay miles de materiales, hay, para los que son docentes, hay una página en España que llamamos Educar en Igualdad, que es una página muy útil, porque ahí hay un montón de materiales didácticos para trabajar estos temas en nuestras clases, y bueno, lo que necesiten se lo envío. Hay una serie de conceptos que tradicionalmente tenemos asociados y que a veces confundimos. La primera aclaración que habría que pensar es en esa aclaración que ahora está un poco siendo debatida a nivel académico entre el sexo entendido como biológico y el género entendido como construcción sociocultural. En las publicaciones más recientes lo que se está planteando es que los dos son construcciones, tanto la parte biológica como la parte cultural. De hecho, hay un 4% de la población mundial que nace teniendo una identidad intersexual, es decir, no siendo fácil definirlos ni como varones ni como mujeres desde el punto de vista cromosómico. Entonces, bueno, seguir diciendo que el sexo es biológico y el género es cultural, bueno, pues está un poco, por lo menos en entredicho en algunos casos, ¿no? También estaría en entredicho el hecho de que yo les dije, el género es inherente al ser humano. ¿Qué pasa con las personas con identidad trans? Esas personas nacen por ejemplo, siendo mujeres o aparentemente mujeres, pero se sienten varones en un cuerpo de mujer. Entonces ya no es tan inherente. O sea que estas cosas están en debate y yo, lejos de generarles dudas, lo que me gustaría es que las pusiéramos un poco entre comillas o las dejáramos un tiempo en cuarentena porque no hay verdades absolutas, ¿no? Bueno, estos son algunos de los conceptos que habría que trabajar. Por ejemplo, se suele confundir, no sé, el feminismo. Si ustedes buscan la palabra feminismo en el diccionario de la Real Academia, cuidado, no es sospechoso de ser muy progresista el diccionario de la Real Academia, o sea que no les estoy dando ninguna recomendación muy atrevida. Si ustedes buscan la palabra feminismo en el diccionario, ¿qué se encuentran? ¿Alguien se atreve a imaginar? Esos señores que han admitido tan pocas académicas a lo largo de su vida, que ha habido poquísimas académicas en los, no sé, 300 años que tiene la Real Academia. A ver, ¿alguien se atreve? Si tuviéramos una conexión rápida a Internet, seguro que alguno de los jóvenes ya lo había buscado. ¿Sí? ¿Ustedes por allá detrás lo están buscando? Suele pasar. ¿Qué dice? A ver. Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Bueno, entonces, si es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, fíjense el diccionario de la Real Academia, ¿qué tiene que ver eso con algo que no está puesto aquí, pero que debería ser el empirismo?
porque se confunde el feminismo con el empirismo. El feminismo es un movimiento social que surge en el finales del XIX, principios del XX, cuando surgen todos los movimientos sociales, entendemos como movimientos sociales contemporáneos, precisamente por una cosa que se llama la paradoja de la democracia, es decir, sociedades aparentemente democráticas donde algunos grupos reivindican, oiga, es que yo tengo derecho a esto y no se me da. Las sufragistas inglesas dijeron, ¿cómo que sufragio universal si nosotros no podemos votar? ¿Qué universal es eso? ¿Dónde está la universalidad de ese sufragio? ¿De acuerdo? Es una paradoja de la democracia, porque esa Inglaterra de finales del XIX se consideraban demócratas. Ellos estaban convencidos, como los griegos de la Grecia clásica, también se consideraban demócratas y tenían esclavos. Pero bueno, en cualquier caso, lo interesante es que muchas de estas cosas las confundimos, no las tenemos claras. Y cuando no las tenemos claras, a veces lo que terminamos haciendo es cargarnos o, de alguna manera, desprestigiar o desvalorar un proceso, en este caso un movimiento social, que lleva muchos años luchando y a las que les debemos, porque eso está protagonizado por mujeres, mucho. Es lo mismo que el movimiento obrero. Estamos en las jornadas laborales en las que estamos y tenemos unos sábados y unos domingos y tenemos unos derechos laborales gracias a la lucha de muchos y de muchas a lo largo de muchos años. Entonces, cuando confundimos y hablamos del feminismo como si fuera empirismo, que sería lo contrario al machismo, estamos haciéndole mucho daño a esos movimientos de gente que ha luchado no por sus derechos, sino por los derechos de todos y de todas. Porque esas situaciones injustas no nos benefician a nadie. Una situación sexista no beneficia a los hombres. Los hombres son tan perjudicados a veces como las mujeres en una situación sexista. Yo soy madre de 2 varones. Y a mí me ha preocupado mucho desde que mis hijos nacieron que vivieran en una sociedad sexista, porque a ellos no les iba a beneficiar. Por ejemplo, que los hombres no lloren. Que los hombres no lloren, a los hombres les hace tanto daño, que yo nunca he querido eso para mis hijos. Que no puedan hablar de lo que sienten. Eso es un problema psicológico muy serio, la lexitimia. No poder hablar de lo que uno siente, tener falta de conexión con lo que uno siente es un problema psicológico muy grave. Y ese es un problema cultural. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que introducir la perspectiva de género en la investigación, por ejemplo? Pues fíjense, porque si no la introducimos, resulta que no nos damos cuenta de algunas cosas. Les voy a poner algunos ejemplos que vienen luego. Yo les he dejado un enlace en la presentación de un grupo de investigadoras de la Universidad de Stanford, es una de las universidades de la Ivy League súper importantes. Bueno, en la Universidad de Stanford un grupo de investigadoras se juntaron y generaron una página web incluso que respondía a sus investigaciones, que se llama Gender Innovations. Son innovaciones con perspectiva de género en investigación. Gracias a ellas sabemos muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que se estaba diagnosticando mal por parte de los cardiólogos el infarto de miocardio y muchas mujeres estaban muriendo por eso. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el infarto de miocardio cursa con un dolor en el hombro izquierdo. ¿Lo han oído? Sí. Pues no. Pues no. A las mujeres un infarto de miocardio se les manifiesta con un dolor punzante en el centro de la espalda, como aquí. Nada que ver con el hombro izquierdo, nada que ver. Hay una catedrática de filosofía en España, en la Universidad de Oviedo, que una vez narró cómo había tenido 4 infartos de miocardio, afortunadamente no se murió, y hasta el 4º, que había una cardióloga que se había formado con perspectiva de género, no supo identificar que lo que ella tenía no era una hernia discal, eran infartos de miocardio. ¿Se dan cuenta? Este es el caso así, como extremo. Imagínense cuando se dieron cuenta los que investigaban la seguridad
de los cinturones de seguridad en los carros, en los coches, cuando se dieron cuenta de lo peligroso que era que el muñeco que ponían para hacer las pruebas fuera una mujer con otro tamaño embarazada. Nadie había pensado que una usuaria que va conduciendo y lleva un cinturón puede estar embarazada. Es la primera causa de muerte fetal. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos una perspectiva abierta e inclusiva y tratamos de ver el mundo desde los diferentes enfoques, nos encontramos con que una parte de la población se está muriendo. Ah, pues mala suerte. ¿Se dan cuenta? Bueno, la perspectiva de género en investigación es fundamental, esa es una parte de lo que hacemos en las universidades, pero eso está dicho desde hace mucho tiempo y ahora se han celebrado los 10 años de la conferencia de Beijing. Y en la conferencia de Beijing ya se dieron unas cosas por parte de la ONU de obligado cumplimiento, Y han pasado 10 años. Estamos más o menos igual. Por ejemplo, los datos desagregados. Los que somos investigadores e investigadoras, vamos a las fuentes, a los institutos de estadística, a lo que sea, no encontramos los datos desagregados. Y si no tenemos los datos desagregados, estamos camuflando una parte de la realidad. Estamos teniendo una investigación sesgada, como la investigación que se hace con fármacos. No se hacen pruebas. A lo mejor durante muchos años no se han hecho pruebas con ratas femeninas porque resulta que es que los laboratorios decían que es que eso no podía ser. Y a las mujeres, como había un riesgo de que hubiera una infertilidad, pues tampoco se les hacía. Bueno, pero entonces, ni la biología es la misma, ni los procesos metabólicos, bueno, no me voy a meter en estos terrenos que ustedes saben mucho más que yo. Pero estamos teniendo un problema. Bueno, ¿por qué trabajar diversidad? ¿Por qué tenemos que trabajar diversidad? Esta es una lista de Quito, del casco histórico de Quito, desde el Panecillo. Son imágenes de diversidad para mí. Si yo les pidiera imágenes de diversidad, seguramente ustedes tendrían otras, ¿no? Si trabajan con animales, o si trabajan con plantas, o si trabajan con otros temas. Para mí, las imágenes de diversidad son imágenes de diversidad humana. La primera razón es porque estamos desatendiendo, estamos haciendo dejación de funciones en la universidad. En las universidades nosotros capacitamos a nuestros estudiantes razonablemente bien en las competencias específicas. Pero ¿qué pasa con las competencias transversales? Las desatendemos. Y ustedes saben qué pasa, que si una universidad desatiende las competencias transversales se convierte en una academia, donde uno va a aprender un conocimiento técnico, a usar el Photoshop o a aprender a apretar tuercas, yo qué sé. No puede ser. No puede ser porque una universidad tiene que recibir, un estudiante tiene que recibir una formación integral. No puede ser. Integral e íntegra. Es decir, no puede ser que desatendamos toda la parte de competencias por las que, por cierto, nuestros estudiantes van a ser seleccionados en procesos de selección de personal. Porque a un estudiante de Derecho no le van a preguntar si sabe Derecho Constitucional. Por supuesto que sabe Derecho Constitucional. Pero sí le van a preguntar si sabe trabajar en equipos interculturales. Ah, pero eso teníamos que haberse enseñado. Sí, señores, tenía que haberse enseñado. Ah, pues no lo hemos hecho. Dejación de funciones. Dejación de funciones. Tampoco le hemos enseñado a trabajar con un modelo de liderazgo saludable en el que se pregunte a las personas de su equipo cómo se sienten y cómo son las dinámicas y qué está ocurriendo, por qué hay un mal ambiente laboral, por qué hay un mal clima laboral. No les capacitamos para eso. Pero luego los psicólogos de empresa les hacen entrevistas donde ven si son capaces de liderar bien los grupos. Pero nadie les ha enseñado. La primera razón por la que hay que trabajar estos temas es esta.
tienen toda una justificación conceptual. No me voy a parar en ella porque no hay tiempo. El currículum oculto, el currículum vitae, no está formado, la hoja de vida, como dicen ustedes, no está formada sola por la educación formal, afortunadamente. Bueno, características, desarrollo curricular completo, este es el concepto de competencias que a mí más me gusta. Aquí está la familia, el género, la clase social, la personalidad, las capacidades y al final las competencias, que solo son el tejado, que solo son la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer cosas. Bueno, ahí tienen una comparación con las habilidades para la vida. En el año 93 la OMS definió cuáles eran las habilidades para la vida. Habilidades para vivir, life skills las llamó. En el año 2003 se hizo un estudio, hasta ahora el experimento más grande que se ha hecho en la educación superior es el Espacio Europeo de Educación Superior, que está formado por 48 países, bastante más que los países miembros de la Unión Europea, son 28. El Espacio Europeo de Educación Superior definió cuáles eran las 30 competencias que tenían que tener desarrollados los estudiantes universitarios egresados en cualquiera de los 48 países. Fíjense, liderazgo, capacidad de análisis y síntesis, motivación por la calidad, trabajo en equipo interdisciplinar e internacional, toma de decisiones, resolución de problemas, razonamiento crítico, compromiso ético. ¿Alguno de ustedes hace esto? Muy bien, me alegro que me digan que sí. Muy bien, porque esas son habilidades para la vida. Lo cual no significa que haya que desaprender las competencias específicas para nada, no me malinterpreten, porque no va por ahí. Bueno, este es el proyecto de definición de competencias básicas de la OCDE. Vuelve a coincidir, como no podría ser de otra manera. Aquí tienen las competencias de secundaria, educación obligatoria. En España es hasta los 16 años, aquí hasta los 18. La educación obligatoria. Bueno, pues estas son las competencias que, por supuesto, coinciden. ¿Por qué tenemos que trabajar género e interculturalidad? Pues, entre otras cosas, porque ahí estamos fomentando el buen vivir. ¿Y cómo fomentamos el buen vivir? Fíjense, estamos haciendo un estudio sobre bienestar universitario. Yo ya sé que la ley habla del bienestar estudiantil, porque los estudiantes de alguna manera estaban desatendidos y la Ley de Educación Superior prestó atención a la comunidad estudiantil. Pero si nosotros trabajamos con un modelo de salud biológica, psicológica, social y ambiental, que es el modelo de promoción de la salud integral, podemos conseguir un bienestar universitario. Y de ahí podemos contribuir a un bienestar social. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cosa también obligatoria por ley que se llama vinculación comunitaria. Estamos haciendo vinculación comunitaria como una de las 3 funciones de la universidad y la transferencia de conocimiento se produce de la universidad a las comunidades y de las comunidades a la universidad. Cuidado con esto, porque si no bajamos de la torre de cristal seguimos creyendo que no tenemos nada que aprender de nadie y eso no es verdad. Nada más lejos. Entonces, la segunda razón sería esta, pero hay otra. Lo dice la ley. Lo dice la ley y la ley es de obligado cumplimiento. Entonces, vamos a empezar a organizarnos y vamos a ver cómo hacemos las cosas de manera que generemos salud, de manera que generemos bienestar, no solo a nivel intrínseco en la institución de educación superior, sino también a nivel social, a nivel de las comunidades con las que trabajamos o deberíamos estar trabajando. Bueno, aquí les dejo un apunte de la definición de vinculación que tiene. Fíjense, en la UDA hicimos una comparación de lo que le pedimos a un proyecto de vinculación y lo que le pedimos a un proyecto de investigación. Es lo mismo. Es lo mismo, le pedimos lo mismo, los evaluamos igual. Nosotros tenemos una rúbrica de evaluación de proyectos muy interesante, que además tiene unas exigencias éticas muy elevadas,
En la UD hemos llegado a un modelo muy potente, adaptado al modelo de proyectos de SENESTID, para que si alguien quiere presentarlo en SENESTID ya lo tenga, pero la coincidencia es prácticamente total. Bueno, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cómo se trabaja esto en casi todos los países que lo llevan trabajando muchos años? Porque en algunos países esto es obligatorio por ley. Con un modelo de service learning, con un modelo de aprendizaje-servicio. En Argentina es obligatorio por ley, en Costa Rica, en México, en Canadá, en varios países es obligatorio por ley, y esto está escrito, lo tenemos escrito, no hace falta que busquemos. La literatura está y está bien definido, ¿no? Ahí están las condiciones para una propuesta de aprendizaje-servicio. Esta es una publicación muy interesante de un profesor de la Universidad de Barcelona. Y al final lo que hacemos es un modelo de investigación con ética y responsabilidad social, un modelo de docencia centrado en quien aprende, que es como deberían ser los modelos de docencia, por lo menos en mi criterio, para conseguir un modelo de aprendizaje-servicio. Bueno, y ahora la pregunta del millón, y con esto les dejo. Yo les dejo todos los apuntes, les dejo todas las cosas, porque no sé cómo voy de tiempo, pero la idea es, bueno, esta es mi hermana, que es profesora de Bellas Artes en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca, España. Es una ciudad igual de bonita que Cuenca, Ecuador, las dos son patrimonio de la humanidad y están hermanadas y estas cosas. Mi hermana es escultora y tenía un proyecto de cooperación, de vinculación comunitaria, trabajando un poco en temas de cooperación, y hicieron esta bola del mundo, y entonces me gusta mucho esa foto. Bueno, fíjense, según mi criterio, la diversidad es la que está en medio de las tres funciones de toda universidad o de toda institución de educación superior. Yo les dejo los apuntes, la bibliografía y los esquemas, la aclaración conceptual de los modelos teóricos que a mí me han servido. Por eso les decía antes, no es que tengan que hacerlo igual, simplemente yo les digo lo que a mí me ha servido. Los tres modelos son el modelo coeducativo, el modelo de promoción de la salud y el bienestar, como les decía antes, salud integral, y finalmente un modelo de educación intercultural, de gestión de la diversidad. La gestión de la diversidad se está haciendo en empresas multinacionales. Microsoft, Banco de Santander están contratando expertos en gestión de la diversidad, porque al ser empresas multinacionales tienen que trabajar con equipos de trabajo interdisciplinares e interculturales. Estas cosas que se están haciendo en las grandes empresas deberíamos aprenderlas, porque en realidad es gestionar lo diversos que somos en las universidades. Bueno, yo les voy a dejar esto aquí y estoy dispuesta a seguir conversando con ustedes todo el rato que ustedes quieran.